Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Braulio, que es un santo y es un nombre antaño mucho más común que ahora, pero que todavía se conserva en Zaragoza, en todo el área de Zaragoza. Este Braulio era un tío realmente que estaba muy bien. Hubo un papa, Honorio I, que era muy malo, y le dio por perseguir a los judíos, porque cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas. Y entonces de ninguna manera toleró que el Nuevo Testamento atacara al Antiguo. Parecía una barbaridad. Al fin y al cabo, Jesús, hijo de Dios, era judío. Entonces, por eso, pues un respeto. Total, que el rey se puso a su favor, el Papa dejó de tocar las narices, y bueno, hoy es santo, fue pues con San Isidoro, de los intelectuales más importantes, con la familia de San Isidoro, que eran 3 genios, pero Braulio fue de los importantes en la España visigoda. Oiga, 2 siglos, más o menos lo que tiene Estados Unidos. O sea que una temporada estuvieron. Felicidades a todos los Braulios, sobre todo a los del Club Libertad Digital. Y hoy es un día pues un poco aburrido, porque no hay ni grandes desastres, quiero decir, llamativos, ni tampoco, digamos, una paz absoluta, cielos rasos. No, es un final de marzo raro. Va a llover en el Cantábrico por la mañana, en la tarde ya seguramente no, y luego pues nubes y claros, más claros que nubes. Las temperaturas clavadas ayer, 16 de máxima en Madrid igual, 22 de máxima, pero no en Santa Cruz de Tenerife, sino en Murcia y en Sevilla, y la mínima, pues ayer estábamos en 0 grados, en 3 grados. Bueno, hoy estamos en 1 grado en Ávila, Cuenca y León. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro con una cosa que ya no saben lo que hacer, sinceramente. Ayer vi un informe en el que decía que los maestros ahora, los actuales maestros, tienen menos capacidad, digamos, cognitiva, entienden menos lo que leen y lo que escriben que los escolares de hace 20 años. O sea, los maestros tienen peor formación que los alumnos de hace una generación. Y esos, a su vez, eso lo añado yo, tenían peor formación los profesores que los alumnos de mi generación. Pero es que yo he visto el cambio en la educación pública y sé perfectamente cuándo se hundió. La educación pública no dejó de mejorar, sobre todo en los años 60, que es cuando se produce el acceso masivo sin discriminación de género. No es que Franco fuera feminista ni no, es que todos los españoles, incluidas, por supuesto, las españolas, pues tenía el mismo derecho a la enseñanza. Y esto fue una cosa en la que insistía mucho la sección femenina de Falange. Dice, no, pero se preocupaban de... No, además sí, además conservaban el folclore, los bolillos y hacer filtiré. Pero, por supuesto, el derecho a la educación, eso es un clásico indiscutible, ya de tiempos de la República y del bando nacional desde los años 40. Pero cuando hubo dinero realmente para pagar una enseñanza pública masiva y de calidad, fue en los 60. Desde entonces hasta Maravall, los años 80, fue a enorme velocidad. La cantidad de mujeres universitarias son más mujeres que hombres, pero no en todas las carreras igual. Porque como los hombres, aunque se empeñen los zumbaos, pues no podemos dar a luz. Bueno, alguno dice que sí, pero eso es porque era señora, no es porque le sea hombre o puede maquillar de lo que quiera. Pues eso impone en la vida real una serie de cambios, de decisiones, de opciones. Recuerdo que una de las primeras entrevistas que le hice a Rouco en los tiempos de la COPE, cuando ella era buena, pues este es un título de Philip Roth, no va por la COPE, podría, pero no va. Recuerdo que me dijo, no sabes lo que está pasando con las universitarias alemanas. El 70% dice que no quiere tener hijos. Estamos hablando de hace 30 años. Es decir, esto es un problema que viene de lejos. No hay niños, no, hay mascotas. ¿Por qué? Pues porque no tienen el mismo compromiso que un hijo. Un hijo no te da alegrías, ¿verdad? Pero también te da un montón de problemas, es carísimo. Bueno, últimamente las mascotas se han puesto por las nubes. Pero en fin, digo, el tratado de las mascotas. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que no se aborda algo tan esencial como es la educación.
un montón de pedagogos, y lo dijimos entonces los que veníamos y somos profesores, porque esto ya es de nacimiento. Matrimonio y mortaja del cielo baja. Pues el que es profesor, hijo y nieto de profesores, es profesor toda la vida. Pues yo les doy unas palizas horribles, empeñándome en que algo aprendan, que siempre se queda algo. Como la radio es una cosa amable, siempre cuelan cosas y se aprenden cosas. Luego incluso se leen libros, se escriben, normal entre la gente que quiere aprender. Pero hay algunos zurupetos, lerdos, tontilocos, bobos de baba, discapacitados, memos, vagos de 7 suelas, incompetentes, lelos, megos, en fin, elijan, que sin saber nada y precisamente por no saber nada, no dejan de ascender socialmente. Claro, entre que ya los maestros no saben leer, no entienden lo que leen, imagínense las clases que dan. Habrá excepciones, habrá casos más graves. Con que haya un caso que ha llegado a tener el título de maestro y no entiende lo que lee, eso ya es un desastre monumental, porque esa manzana estropea un cesto de cientos de manzanitas. Pero cuando llega la ministra de Educación y es una analfabeta funcional, y ayer demuestra, haciéndose la fina, que claro, es que no puede ser, si es que encima quieres usar palabras que no sabes lo que significan, porque no tienes ni idea de español. Tiene un grado, creo, en educación primaria, guardería, en fin, un grado en moco y baba. Y con eso es la ministra de Educación. Y ahora la oirán ustedes a esta pobre discapacitada, soberbia como todos los bobos. Es casi tan soberbia como el que ha puesto el huevo de su cargo, que es Pedro Sánchez. Doctor cum fraude, un tío tan vago, tan incompetente, tan necio, que fue incapaz de redactar e incluso de leer la tesis que le escribieron a su suegro, Miguel Sebastián, habitual de las saunas de Sabiniano, y Miguel Sebastián se lo encargó a Carlos Ocaña, que está cerca de Florentino. Floro, cuidado, que los sociatas son muy traidores. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Es que no sabe lo que significan las palabras. La ministra de Educación desconoce la lengua española. Dice, deviene, pues le parecerá fino, deviene, pero ¿tú sabes lo que significa deviene? Bueno, pues que viene de allí. Pues no, tontita, no, se convierte en. Por ejemplo, el huevo de la serpiente. El huevo proviene de Sánchez. Sánchez pone el huevo de hacer ministra a esta lerda. Y el huevo deviene serpiente. Se convierte en serpiente. La larva del moscardón se puede alojar en la nariz del gatito. Pero cuando al final la larva hincha, muere el gato, porque no respira, y ¡pumba! Se convierte en un moscardón asqueroso. Si es para los muertos, azul. Una cosa horrible. Pero ¿cómo se puede tener de ministra de Educación alguien que no tiene una carrera? Dirán ustedes, pues porque la ha nombrado un tío cuya señora se proclama catedrática y no tiene más que el bachiller. Y habrá que ver qué bachiller tiene. Pues esto es un problema absolutamente estructural. Por eso llega, y hoy lo veremos, hoy tenemos sesión bululú sanchista en el Congreso, que con no llamar rearme al rearme, parece que no se arma. No, lo que se arma es la marimorena en el cerebro vacío de esta gentecilla que entre todos nos juntan un bachiller mal hecho. Y casi los que lo juntan, por ejemplo Robles o Marlaska, es mucho peor. Pumpido a lo mejor al bachiller llegaba, no mucho más, porque últimamente está demostrando una zafiedad que ya no es de sectarismo, es de más bruto que un arao. Empiezo a entender por qué en la Sala Segunda del Supremo, la presidencia de la cual es el sueño de todo juez de verdad, se presentó un tal Marchena, más joven que él, y sobre 20 votos, 16-4 a favor del joven. ¿Cómo será? ¿En qué valoración tendrían al viejo? Cada día más pellejo. La verdad, yo no sé qué va a hacer hoy Pedro Sánchez, pero como es analfabeto no se dará cuenta ni de cuando mete la pata. Porque claro, es un audaz total, pero ya digo, si no leyó ni la tesis que le escribieron. Es que ni la leyó. Lo sé porque publicó Chicote en ABC una página en la que por error a la hora de tal, se ve que Ocaña le dio al enter y no se dio cuenta de que no había borrado
un párrafo. Entonces el mismo párrafo sale 2 veces en la misma página. Y como no saben idiomas, porque este Ocaña ya por edad es todo pichinglis, pues entonces en lugar de ver, sí o lo que quieran, simplemente una referencia, granovetter, me parece que se llamaba un tío, ponía voir, o sea, ver, en francés, ver, granovetter. Y entonces creyó que voir, se escribe voir, que es voir, ver, que era el nombre propio, pues no sé, sueco o noruego o algo así. Boir Granovetter, le pareció que... Y en todos los autores aparece el señor Boir Granovetter. Dice, hombre, no puede ser. Hombre, ahí está. Claro que puede ser. Pero sobre todo la jeta de un tío que no es capaz ni de hacer una mala tesis, que son lo que antes eran tesinas. Antes se hacía una tesina al comienzo de tu carrera, cuando terminabas la carrera, y luego se hacía a veces al final ya de tu carrera, cuando te jubilabas, una tesis definitiva sobre el que ha sido el tema de tu vida, tu investigación, etcétera. Casos, por ejemplo, pues una biografía de Quevedo. Alguien especialista en Quevedo, pues haría su primera tesis o tesina, ahora son lo mismo. ¿Qué digo? Una tesina, la que hice yo, que era una cosa muy presuntuosa, pues son 250 páginas con eso de un bizcocho, bueno. Fotos y cum laude y cum fraude, nada, todo laude. Pero ahora con una vas que te matas. No saben escribir, no saben hablar, no saben lo que dicen. Y este cree que por hablar el inglés del barrio de Tetuán, pues que puede ir presumiendo. No, si lo primero que hay que saber es lo que uno dice. Que yo sepa el idioma materno de este jabón es el español. Si tú no sabes español, mal vas a poder gobernar. Mal. Y efectivamente eso es lo que vemos. La lerda de educación confunde deviene con proviene. Proviene, que viene de, por ejemplo, su cargo proviene de Sánchez, el lerdo, cum fraude, Falconetti. ¿Y qué deviene ese cargo? Pues deviene un horror, deviene una ministra analfabeta de educación, que hay que echarle valor. O sea, todos los maestros rurales de España se removerán en sus tumbas cuando ven a una ministra de educación que no sabe español. Y lo he dicho aquí, no exageraba, si es que enseguida se cala a alguien que no entiende lo que dice. Usa palabras que le suenan bien, pero como es zurupeta, burra, lerda, pues es que no da más de sí. Y además cada vez se pinta más, se pone más mona, se viste mejor, se pone más centímetros de tacón y entra taconeando en su ignorancia. Y contra esto, pues ¿cómo luchas contra eso? No hay manera, hay que echarlos. Y el problema es que eso se extiende, ¿eh? En la derecha todavía hay, digamos, un nivel, porque la meritocracia cuenta, especialmente en las mujeres. Ustedes miran, ayer estaba viendo una cosa, estas curiosidades naturales de lo que queda de masculino, que cada día ya queda menos, porque está medio prohibido. Decían, las 13 diputadas más guapas de la política española. De 13 me parece que 9 o 10 eran de derechas. Todas ya estaban cerca de los 40, poco menos o más. Monas, bien. Hay muchas mujeres guapas en España, ahora todo el mundo come, son grandísimos y tal. De cabeza poquito, pero de aspecto extraordinario. No es mala gente, no saben, pero bueno, eso se aprende. En la meritocracia es evidente. ¿Cómo ascienden las mujeres en la derecha? Por mérito, porque la derecha eso sí, afortunadamente lo conserva. Y la izquierda, pues llevarse bien con el amo. Si no, ¿de qué va a ser ministra de Educación una tía que no sabe español? Pues en esas estamos. Vete tú a saber a qué llamará hoy rearme. Lo mismo al timbre de alarma. Lo mismo a los bomberos, o sea, cualquier cosa es posible. Muy buenos días, Federico. Hoy Pedro Sánchez va a explicar en el Congreso el rearme europeo. El presidente del Gobierno, consciente de las dificultades del debate, dice que sus pretensiones son pedagógicas. Sánchez no dará plazos y tampoco explicará cómo piensa pagarlo sin aumentar el presupuesto en defensa. En definitiva, una sesión con la que el Gobierno trata de ganar tiempo y en la que a buen seguro no faltarán los eufemismos. El Gobierno reconoce de forma oficial que no habrá presupuestos si no cuenta con los apoyos necesarios.
años. Lo hace tras el Consejo de Ministros en la misma sala donde el Ejecutivo había asegurado que habría presupuestos. Pilar Alegría y Félix Bolaños serán los encargados de defender ante la prensa la postura del Ejecutivo, que ahora dice que no quiere hacer perder el tiempo a la gente. Es verdad que la prórroga presupuestaria en la que estamos ahora mismo deviene de unos presupuestos aprobados por este Gobierno. La Constitución también regula qué sucede cuando no hay unos presupuestos aprobados para ese ejercicio y se regula expresamente cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo, y la Constitución lo regula con total normalidad. Y a partir de ahí, pues claro que hay que conseguir apoyos parlamentarios. Pues a mí me lo van a decir, que hay que conseguir apoyos parlamentarios. Podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Bueno, a ver, contactos hay a diario, entonces pocos o muchos, pues podremos subir la dosis de contactos. Félix chuleando de lo que él sabe que es mentira. La Constitución, claro, ya es que a Pili Juerga, ¿qué le voy a pedir? Generar, perder el tiempo, y lo pone todo seguido. Y encima levanta la cabeza, pues así, de buena alzada, ande o no ande, que la mula sea grande, pues encima mira a los 2 o 3 que les da le permite preguntar para ella, cree ella, lucirse. Vamos a ver, Félix, lo que dice la Constitución es que hay que presentar los presupuestos todos los años, siempre, siempre, con un retraso no superior a 3 meses. Presentarlos no es aprobarlos, como sabes muy bien. El problema es que yo ya no sé, Félix, si es que te haces el tonto para encajar en ese entorno o te has vuelto ya tonto definitivamente, y como tu amo te conviertes en una especie de parodia de ti mismo diciendo gansadas que si paras un momento dices, ¿pero qué estoy diciendo? Pues que es que claro, de lo que se come se cría. ¡Qué espectáculo! O hay una pieza hoy en Libertad Digital para que cualquiera puede tener dudas. Hay diccionario de dudas del español, o sea, no pasa nada por tener una duda. ¿Por qué? Porque todos los idiomas antiguos tienen casos especiales, irregularidades, que se dicen, igual que verbos irregulares, que en inglés son todos, casi. Pero en español, como es un idioma latino, está bastante ordenado, pero siempre hay fórmulas raras, irregulares, que son, o te lo sabes de memoria o no te lo sabes. Dice que quiere hacer pedagogía el lerdo, el analfabeto, el granoveter, Falconetti, que quiere hacer, será, ¿cómo que pedagogía? Será pedagogoniería, no sé cómo llamarlo, los pedabobos que no son pedagogos, son los pedabobos que se han cargado la educación pública. La privada me preocupa menos, aunque ahora ya hay que preocuparse de la privada. Los socialistas la hicieron concertada y pusieron una argolla a la libertad que, por supuesto, los heroicos curas españoles, frailes, etcétera, no la vieron venir o prefirieron asegurar un resultado. A cambio, concertada significa controlada en los contenidos. Da igual, porque un buen profesor le pongan el contenido que le pongas con un poco de libertad de cátedra, si es bueno, aprenderás, y si es malo, no aprenderás. ¿Qué es lo primero que se enseña, lo primero que funciona en la enseñanza? La autoridad del profesor. Si tú crees que el profesor sabe, prestas atención y algo aprendes. Si tú crees que el profesor no sabe, no te interesa lo que dice, no te da, digamos, no te parece creíble, pues desconectas. Esto ha pasado antes de los móviles y las tabletas, ahora ya es una epidemia. La verdad, por ejemplo, cuando Cándido Conde Pumpido, porque es un caso como el de Bolaños, no pudo, malo, que no hay más que verle la cara, este bueno no ha sido nunca, es de una dinastía amplísima de caciques judiciales de Galicia. No crean que el cacicazgo se reduce a los ayuntamientos, hay en todas partes, y no solo a Galicia. Pero el problema es que ya últimamente inventa cosas tan zafias que son muy propias de Sánchez. Verán ustedes que todo se pega, dice usted, sí, menos la hermosura, eso no se pega nunca. Pero en este caso es que es el golpista en jefe, que es Cándido, Prevaricándido, es el verdadero golpista. Sin Cándido, Sánchez no podría hacer ninguna fechoría. Está empeñado en salvar a Cocomocho. Ya le ha dicho a Puigdemont, que ayer se reunió con Otegi, la otra fuerza viva,
las tres patas del taburete golpista, que son la ETA, el golpismo catalán y el gobierno de Sánchez y Pumpido, ya les ha dicho que, por supuesto, se va a cargar lo que diga el Supremo. Y entonces monta una operación terror para la Audiencia de Sevilla, que ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal de Justicia Europeo, porque lo que hace Pumpido es ilegal absolutamente, y lo es, en contra del derecho europeo, y lo es. Y el derecho europeo está por encima del derecho nacional en todos los países de la Unión Europea. Y eso es así. ¿Qué pasa? Que de ahí al banquillo hay 10 minutos, en estos momentos. Y está tratando de impedir que unos jueces de la audiencia puedan recurrir, evitar que puedan recurrir a un Tribunal de Justicia Europeo. ¿Pero esto cómo es? ¿Esto cómo es? Pues es porque este tío es más malo que un dolor. Es un emético para la justicia. No, sin H, Pilarín, sin H. Me desperté a las 4 de la madrugada dando vueltas al asunto, confesó Cándido Conde Pumpido ante el Pleno del Constitucional al exponer ayer que pretende evitar que la Audiencia de Sevilla pueda elevar al Tribunal Superior de Justicia Europeo los recursos de amparo estimados por el tribunal que preside Pumpido. Este defendió que tiene que proteger su jurisdicción hasta el final y solicitó un acto de rebeldía a los magistrados que fue calificado por muchos de ellos como un auténtico disparate. Los magistrados se enteraron en el Pleno de ayer de que Pumpido había ordenado a la Secretaría de Justicia remitir un oficio a la Audiencia de Sevilla reclamando la providencia, donde explica el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión planteada por Pumpido llegó al Pleno del Senado, donde el popular Juan Manuel Ávila preguntó al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y dígale a la cara a los andaluces que de qué parte está. ¿Está usted de parte de los jueces que trabajan cada día por aplicar de forma imparcial nuestras leyes y persiguen la corrupción? ¿O está usted de parte de aquellos que, obedeciéndole órdenes políticas, indultan a los corruptos? Porque de los segundos son ustedes unos verdaderos especialistas. No es ninguna extralimitación que el Tribunal Constitucional ampare derechos fundamentales de ciudadanos españoles. Ninguna. Pero vamos a ver, que lo que hace es desamparar el derecho fundamental a las leyes que tienen los españoles. No es que sea, es que Pumpido es una extralimitación. Pumpido es un disparate. Pumpido es peor que un delito. Pumpido es la destrucción del régimen constitucional español. No ha hecho otra cosa, como fiscal de Zapatero, a las órdenes de la ETA, y ahora como presidente del Tribunal Constitucional, a las órdenes de Sánchez y de sus socios, que son los que mandan. Otegi, Puigdemont, Junqueras y algún que otro. Ay, Compromís, que no se me olvida nunca Compromís, y Mónica Oltra, esa defensora de la adolescencia. Extralimitación total, se ha convertido en un tribunal de casación, en un supremo del Supremo. Le llaman tribunal, pero ¿cómo va a ser tribunal si no son jueces? Debería ser una sala de garantías dentro del Supremo, que no son jueces. Pues se ha llegado a presidirlo un bibliotecario. Bueno, y ahora hay cada zurupeta que tiembla el misterio. Las grupis de Pumpidos que parecen sus sobrinas, además. Que han hecho lo de los ERE, que es un delito como un piano. Que ahora dicen, a ver, eso que vais a mandar a Europa, pero ¿tú qué te has creído? ¿Que eres un torturador de la justicia o qué? Pero ¿tú qué te has creído, Prevaricándido? ¿Tú qué te has creído? Si hay justicia en España, acabarás en el mismo banquillo que tu socio Sánchez. Y si no hay justicia, pues nos meterás en la cárcel. Pero saldremos. Y tú no. ¿Qué cara se le ha quedado? Y saca El Mundo, saca un primer plano de Cándido. Vamos. Y ahora vamos con el cuento de nunca acabar. Tiene que haber presupuestos. Dirá usted, si no hay presupuestos generales, ¿qué más dan los regionales? Pues también les digo que no disto mucho de esa opinión. Pues tú ya puedes hacer los presupuestos que hagas y luego llegan los presupuestos generales, te quitan el dinero, se lo dan a Cataluña y tal. Pero bueno, para ir tirando y que las cosas no se eternicen. Y hay un follón, y hay un debate que casi cada medio tiene una fuente de Vox y del PP, y esa fuente es cenagosa, llena de barro, oscurece, eso ya no es agua, eso no se sabe lo que es, un barrizal. Yo no sé qué va a pasar. Barrunto, que no van a aprobar los presupuestos, donde hay elecciones cerca, como Castilla y León, y tal vez, en Aragón y en Murcia, tal vez los aprueben o no,
¿Por qué? Porque todo depende del capricho de Abascal y de cómo traten, a cómo está el kilo de diputado de Vox. Sí, hombre, sí, el kilo de diputado de Vox, ¿qué se creían? ¿Que los de Vox no se venden? Por Dios, se han vendido el partido entero a Putin. Pero es que lo sabemos, en la crisis que hay en Valencia de Vox, se debe a que un señor de Vox le dio un crédito especial al marido de Pilar Bernabé, la sicaria en jefe de Sánchez, que se dice pronto. Total, que aquello está partido. En Baleares hay siete diputados y hay 3 grupos opuestos, entre 7, pues sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues que es un partido que ha estallado y el PP es un partido tan acomplejado, tan acongojado, como estamos viendo con lo de Mazón. De manera que hoy es para elegir. Esta mañana cuando hacías la revista de prensa, 2 más 2, 8, 8 y 2, 4, o sea, como de Pilarín. Y dice, ¿esto en qué va a quedar? Pues la verdad es que no lo sabemos. No sé si tienes una última hora, Rosana. No, de momento nos vamos a quedar con lo que sabemos, que es Aragón y Murcia, que son las 2 regiones donde parece que la situación está más clara. Hay un acuerdo en cuanto al contenido, parece que no hay acuerdo en cuanto a la forma. En principio, como ha sucedido en Valencia, las políticas migratoria y verde están en el centro del debate, están de acuerdo en ellas. Hay acuerdo en el contenido, como digo, pero no en las formas. El Partido Popular rechaza dar una imagen de sometimiento que pretende la formación de Abascal, que reclama al PP un arrepentimiento público. Sobre esa cuestión eran preguntados los presidentes López Miras y Jorge Azcón y el portavoz parlamentario Tellado. Desconozco la marcha de esas conversaciones, si es que las está habiendo. Lo que sí le puedo decir es que el Partido Popular de Murcia no renunciará a sus valores, a sus principios, a sus políticas para lograr el acuerdo y el concierto para sacar adelante esos presupuestos. No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer, ¿no? La Unión Europea tiene que cambiar políticas medioambientales que están asfixiando al sector primario. Oiga, ¿esto coincide con lo que en los últimos días o semanas ha dicho Vox? Pues coincide, sí, sí. Hay una parte de lo que son las políticas verdes que afectan a nuestra ganadería y a nuestra agricultura que son equivocadas, que son erróneas, que como les acabo de decir, objetivamente son un disparate. Pero no lo decimos ahora porque haya que aprobar un presupuesto, lo venimos diciendo desde hace muchos meses. Yo les sugiero, es que pierden el sentido del humor y están haciendo el canelo con Azcón de una manera, con Mazón de una manera que Azcón, que es más listo, queda fatal. Primero, eso que dice que están en contra, lo dicen ahora, siempre han estado, pero nunca se han manifestado. Hoy publica Libertad Digital, esto a Azcón le vendría bien, con López Miras tengo menos esperanzas. Pero no porque no quiera, sino porque cada uno da de sí lo que da de sí. Pero Azcón es espabilado, a veces se pasa de listo. Por ejemplo, lo de vender a los chinos como si fuera la lotería para Aragón, que es una tomadura de pelo. Pero hoy se publica una pieza en Libertad Digital de los llamados realistas climáticos, esa asociación científica de científicos del clima, que dice que ni cambio climático ni narices. Y explican que hay en la época de, creo que es de Juan II, el hermano mayor de Isabel la Católica, que hubo tales lluvias, pero tan feroces durante 3 meses, se inundó de tal manera Sevilla, capital, que la gente se metía en los barcos para huir del agua. Eso es histórico. Así, ahí ya tienen. ¿Dónde está el cambio climático? En ningún lado. El clima evoluciona, coevoluciona siempre sin que el hombre tenga, ni el hombre ni la mujer, sobre todo si es Pilarín. No tiene ninguna capacidad de acción. ¿Qué capacidad va a tener sobre las épocas heladas? Hay un mito, que ahora empiezan a dedicarle cosas, de una noche tormentosa que duró 2 millones de años. Tiene tantos miles de millones la Tierra que vete tú a saber. Pero seguramente pues encontrarán, como hay pruebas de que solamente en 2000 años hemos cambiado de época glaciar a época calurosa y de época semiglaciar a época más cómoda y confortable, y en el último siglo y algo hemos subido un poco la media de temperatura, no más. Lo que se anuncia con proyecciones, que vete tú a saber lo que pasará, es un grado más en el año cuando termina el siglo, el 2030. Un grado que viene muy bien, porque nunca más calor ha supuesto algo malo, al contrario, es más cómodo vivir.
Pues no sé, Azcón, anda, ahí lo tienes, ahí la tienes, bailala. Vamos a despegar con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz. Les dijimos, llegaron a robar. Robaron desde el primer día. Lo que no sabíamos, y ahora sí, hemos podido comprobar, lo que era una fundada intuición. Ahora es que está ya demostrada al día. El mismo día de la moción de censura para acabar con la corrupción, decían, del gobierno del PP, ese mismo día estaban ya fundando empresas, los empresarios adjuntos a Sánchez y la roboesfera, porque vienen a robar, el mismo día montan una empresa offshore, quiero decir, fuera del ámbito fiscal español, para lavar dinero, para esconderlo, para cambiarlo, para recibir en negro y pagar en favores políticos. Vaya usted a saber. Pero el mismo día, no esperaron una semana, no esperaron 48 horas. Aún no estaba votada, aún estaba bebiendo whisky Mariano Elraí, y aún estaba el bolso en el sitio de Mariano, que no sé cómo salen a la calle él y Soraya después de aquello, y ya estaban fundando empresas para trincar, pero con nombres y apellidos. El empresario José Ruz, acusado de pagar mordidas al PSOE por Aldama, registró una sociedad offshore en Panamá. Tal y como les cuenta Libertad Digital, lo hizo el mismo día que Sánchez presentó la moción de censura contra Rajoy en 2018. El propio Ruz reconoció en sede judicial que en el año 2019 se puso en contacto con Koldo, que le derivó a Aldama para cobrar una deuda millonaria en Panamá. Además, la UCO pone sus ojos sobre Fiadelso, la fundación impulsada por José Luis Ábalos. El Supremo ha dado la orden de investigarla por posible desvío de fondos públicos. Esto es fantástico. Esto es como la doméstica que va cogiendo celos de la señora de la casa y un día se pone su perfume, otro día hace como que se compra la ropa íntima de la señora y acaba levantándole el marido como no se espabile la señora, porque esto no está en las películas, está en la vida. Y dice, ¿por qué? Pues que son así, las relaciones de servidumbre son muy complicadas. Pero el problema es que como vienen a robar y el sexo consideran que es de pago, y si no, no les gusta, claro, de pago, todo el que quieras. Mientras tengas dinero, elige. Y esto fue objeto ayer de un debate en el Senado. El Senado, la verdad es que es un sitio horrible. O sea, aparcan ahí a políticos al final de su carrera o al principio, que no saben qué hacer con ellos en los partidos. A veces quieren pagar, a veces reconocen méritos y yo qué sé. Y hay algunos que no están mal. Y uno de esos que se preparan las cosas, en lugar de babear, repetir las cosas que yo por la radio, lo que sea, pues se preparan. Es el caso de Alejo Miranda. Y ayer se las tuvo tiesas con Bolaños. En el Senado, bronca entre el popular Alejo Miranda y el ministro Bolaños a causa del ascenso de Tezanos y la empresa pública Trasatec, la misma que contrató a Jessica Rodríguez, la prostituta de José Luis Ábalos. El senador del PP afeaba a Bolaños que el gobierno asciende siempre a quien manipula por méritos ideológicos. Los populares exigen a Bolaños que cuente la verdad y si los 23 millones de euros que el CIS ha pagado a Trasatec no fueron para hacer otros servicios al exministro Ábalos. Les escuchamos. ¿Es usted capaz de asegurarnos aquí y ahora que ni Jessica Rodríguez ni ninguna mujer por catálogo ha realizado encuestas del CIS a través de Trasatec? En una intervención de 3 minutos ha conseguido usted hablar de todos los... El argumentario del Partido Popular en el último mes. Claro, ha metido todo eso en la Thermomix y le ha salido un zumo indigerible. Que sois vosotros, que sois indigeribles por la democracia. ¿Qué pasa? ¿Tezanos también abrevaba en ese género? Porque vosotros entiendo que dignificáis a las mujeres pagando sus servicios sexuales. Porque eso es todo. Y la verdad es que Tezanos le da un aire, es como el típico sociata, 10 kilos de más, 7 centímetros menos de pelo, y oye, a vivir que son 2 días. Total, el dinero público no es de nadie, como decía Carmen Calvo, pero nos lo cobran a los mismos siempre. Ellos no pagan, ellos que van a pagar. Y en Prisa sigue la telenovela de Gurlian.
Ayer hizo un movimiento, claro, este es un aventurero de la pasta. Yo desde que leí el artículo que publicó otro día hablando del gran Polanco, el peor enemigo de la libertad que ha tenido la nación española en los últimos 40 años, junto con Cebrián. Pero lo peor de lo peor de lo peor. La corrupción con patas. 4 patas, en este caso Polanco y Cebrián y Polanco. Bueno, pero este Gurlian está dispuesto a irse siempre que le paguen lo que él cree que hay que pagarle. Él no piensa perder dinero. Y si hay que pelearse con Sánchez, se pelea, porque le duele más el bolsillo que el alma. Y ayer hizo una operación que no sé cómo acabará, pero que encaja muy bien con el modus operandi, digamos, Comintern, que citaba yo el otro día. Continúan los movimientos en el Grupo Prisa. En las últimas horas, su presidente, Josep Gurlian, ha vuelto a mover ficha en pleno choque con Sánchez con el objetivo de rebajar la influencia de Moncloa en la compañía. El Consejo del Grupo ha aprobado de manera expresa una ampliación de capital de 40 millones de euros, lo que supone un 9,5% del capital social, y así refinanciar su deuda. De este modo, se dificulta a los accionistas afines al Ejecutivo acudir a esa ampliación, por lo que también podrían ver rebajado su peso dentro del grupo. Y dirán ustedes, ¿y ustedes qué creen que va a pasar? Que no tienen dinero. Hoy dicen que Vivendi manda a unos emisarios o no. Todo lo que está pasando es todo mentira. Este tío no quiere preservar el país, ni la SER, ni cosa parecida. Vino a ayudar a Sánchez, le ha ayudado, echaron a Caño y a otra gente respetable del país dentro de lo que cabe, en un periódico que no merece ningún respeto. Pero ninguno. Pero vamos, estos son muchísimo peores. Aquí la operación es cómo hacemos que Telefónica pague el capricho de otro canal de televisión. Técnicamente ayer remataron la jugada. Dice, no cabe un canal más. No cabe hasta que lo buscas y lo haces y ahí hay otro canal. El problema es quién paga un canal de televisión. ¿Quién lo paga? Pues quien que lo pague Telefónica. ¿Eso qué significa? Significa que Telefónica se tiene que dejar un pastón. Por de pronto 500 millones para Gurlian. Y encima dejarle Santillana. Y quedarse con la deuda del país y de la SER. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. En fin, bueno, ayer el alcalde está en buena forma, la verdad. Almeida está en muy buena forma. Y ayer aparece Navajita Platea, que es que ni una mala palabra ni una buena acción. Y a veces también malas palabras. Y entonces hubo un follón en el ayuntamiento. El ayuntamiento empieza a parecerse a la Asamblea de Madrid, que es casi el único cenáculo vivo de política que queda en España. Vuelan las bofetadas que como te despistes por el pasillo te dan 2 y no sabes cómo han... Claro, la izquierda es como es, golpista, violenta, embustera, pero esta no se achica. Y Almeida, que antes iba de Miramelindo para diferenciarse de Ayuso, ahora, que además va a ser padre, tiene que dar ejemplo, pues entonces las reparte también, pero casi como Isabel. El resultado es que ayer salió Reyes Maroto con la cara como una hogaza. Primer cara a cara en el Ayuntamiento de Madrid entre Martínez Almeida y Reyes Maroto tras romper relaciones. En un pleno cargado de tensión, el alcalde ha justificado su posición afirmando que esta decisión con la portavoz socialista es por su incompetencia, ridículo, corrupción e indecencia. Almeida ha vuelto a exigir a Maroto que pida disculpas por sus palabras sobre las residencias, mientras que la socialista señalaba que no iba a entrar en provocaciones. Este era el momento. Yo entiendo que la señora Ayuso tiene que desviar la atención con cortinas de humo para no dar explicaciones de los protocolos de la vergüenza o de los chanchullos de su novio. Pero usted, señor Almeida, se ha convertido en una marioneta de su jefa y en un vendedor de poca monta de bulos y mentiras. La trayectoria política de la señora Maroto se puede definir de la siguiente manera: desde la incompetencia a la indecencia, pasando por el ridículo y la corrupción. Y cuando pensábamos que no se podía superar en su indecencia, supera la indecencia. Madrid se querellará contra Maroto por hablar de asesinatos. Usted no ha pedido disculpas. No, porque lo que hizo luego es un tuit que demuestra que está de ética como de sintaxis. Es que casi cristaliza en pil y juerga. O sea, no sabe lo que es una mayúscula, no sabe lo que es un punto y seguido, ni un punto y aparte, ni una coma, ni un acento, no sabe nada. Y este género de zurupeto es lo que tenemos instalado en el Consejo de Ministros, que esta era ministra, que esta era la que da los permisos de hidrocarburos, que está pringada hasta arriba. Pero al final en un debate lo que cuenta es el tono.
tú oyes a esta, que parece una párvula, recitando algo que no entiende muy bien lo que dice, y ves luego al alcalde que le da con la mano abierta y además hasta juega con las palabras porque él sí sabe hablar. Hombre, es abogado del Estado, la otra es navajita platea. Pero en fin, ayer otro espectáculo que aparece en todos los medios, la foto de esas dos, no sé, estas Venus que tiene Sánchez en el Consejo de Ministros. No sé cuál es más interesante. María Jesús Montero y Yolanda Díaz parecen acercar posturas sobre la tributación del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta primera confirma que los socios de gobierno buscan una fórmula para compensar a quienes lo cobren y tengan que pagar el IRPF. Busca mecanismos para que el 20% de trabajadores afectados se vean compensados y a la vez no subir el mínimo exento como pide Sumar. Saben ustedes que trasladamos que esta medida que habíamos hecho de subida, solo un 20% de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrían que tributar, son aquellos que no tienen cargas familiares, y en lo que estamos trabajando es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar. Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones, esto es lo que me gusta, lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Hemos hecho lo que no está haciendo nadie en el mundo, y es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero me van a permitir que les diga que seguimos pensando que esas rentas salariales tienen que quedar exentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Mourinho cuando al Barça le regalaban los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué estos señores no tienen que tributar y otros que cobran incluso menos sí tienen que tributar? A ver, explíquenmelo. No lo pueden explicar. Fue una cacicada subirlo y es una cacicada que no paguen. Y hace muy mal el PP en que no paguen. ¿Cómo que no paguen? Se tributa en función de lo que se ingresa, no de dónde viene lo que se ingresa. Pues nos ponemos así. Bueno, y Vox igual que el PP. Venga, demagogia. Como cada día hay más viejos y menos jóvenes, y claro, votan todos los pensionistas, a ver. Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, y por último, que viene a cuento de lo que va a pasar hoy cuando explique Sánchez que el rearme no es el de rearme. Vamos a entrar en ese momento en el que Yolanda le decía a Escrivá: José Luis, ayúdame a explicar que un parado no es un parado, ¿eh? O sea, que una cosa es estar en el paro y otra cosa es ayúdame, José Luis, no sabía, desconoce, sigue desconociendo, es más bruta que un arao romano, claro, no de rejilla, con sus ruedas, no, el romano de toda la vida, donde hay 3 fieras, las 2 mulas y el que tiene que apretarle el arado porque la tierra es lo que es. Bueno, en la Unión Europea están ya haciendo ejercicios de defensa popular. En Estonia ahora hay una trinchera que divide Rusia de Estonia. Y entonces ya están, como típico de la frontera, como si fuera la batalla del Ebro. De un lado a otro se lanzan canciones de guerra. Los rusos contra los estonios y los estonios contra los rusos. Si verán cerca la cosa. Pero claro, la que más teme es Polonia, que además tiene a más de 2 millones de refugiados ucranianos. Y dice Julio Ariza que no existe ninguna amenaza rusa. Que no existe amenaza. O sea, que toda Europa es tonta, menos Julio Ariza. Y, por supuesto, Abascal, que es lo mismo. No existe la amenaza rusa. O sea, que están en Ucrania de paseo y la gente se ha confundido. No se ha confundido. Es el Pacto de Varsovia de toda la vida. En fin, el panorama es fino. La Unión Europea creará un comité de crisis para afrontar una eventual escalada bélica. El borrador habla del peligro de ataques híbridos, electrónicos, cibernéticos e interferencias extranjeras, mientras una conversación entre dirigentes del gobierno de Trump confirma el odio por rescatar a Europa. La frase pertenece al vicepresidente Vance. El secretario de Defensa, por su parte, afirma sentir asco por el patético gorroneo europeo. Todo ello en un chat privado en el que incluyeron por error a un periodista y en el que debatían sobre el ataque militar en Yemen. Los mensajes muestran la intención de retrasar la operación porque ayudaba a Europa, mientras Rusia y Ucrania han acordado un cese al fuego en el Mar Negro con condiciones. Escuchamos al presidente Zelensky. Precisamente el mismo día de las negociaciones vemos cómo los rusos ya han empezado a manipular, están intentando tergiversar los acuerdos y engañar tanto a nuestros mediadores
como al mundo entero. Hay declaraciones absolutamente claras. Pues es evidente. Pero ¿cuándo ha cumplido un comunista un acuerdo? Nunca. ¿Cuándo ha cumplido la URSS un acuerdo? Estamos hablando de un asesino genocida ya del KGB. Jamás. Todos los acuerdos, desde el pacto con Ucrania a cambio de las nucleares, de preservar sus fronteras, no han cumplido ningún acuerdo. Y llega esta colección de imbéciles. En ese chat hay que ver cómo hablan unos de otros. Muy bien, Jimmy, muy bien, fantástico. Hay que ver el POTUS, que es de potar, o sea, de vomitar, pero que es el anagrama del presidente, o sea, del naranja, del pintado de naranja. Dice, es que odio en rescatar a Europa. Vamos a ver, mamarracho. Cuando el 11 de septiembre no estaba mal que Europa te ayudara en Afganistán, ¿no? Y en Irak. Mamarracho. Y este es el sucesor. En fin. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, los jueces, esto es una cosa rarísima. Mira que pasan cosas raras en Barcelona. Pero esto de los jueces no lo entiendo. A ver, explícame. Bueno, pues lo que ha pasado en Barcelona, lo cuenta Sandra León en Libre Mercado y lo podemos leer ya en Libertad Digital, es que se han hartado de esto de la impunidad de los ocupas, sobre todo, entre otras cosas, porque por mucho que el gobierno diga que esto es una cosa testimonial, que no es un problema, que es una invención de la fachosfera, de los bulos, etcétera, en realidad lo que está sucediendo es que los juzgados cada vez tienen más trabajo, están más atestados de este tipo de situaciones. La medida comprometida en la ciudad condal va a impedir que muchos propietarios tengan que seguir manteniendo a sus inquiocupas después de 5 años. Lo que permite, y es algo que están pidiendo desde hace mucho tiempo los afectados por la inquiocupación, es que una de las medidas que se había aceptado para los ocupas de patada en la puerta, recordemos que hay dos tipos, los que dan la patada en la puerta y ocupan la vivienda, que van por la vía penal, y los inquiocupas que incumplen un contrato no pagando el alquiler y se quedan. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora con el inquiocupa? Bueno, pues que va la administración, mira si es vulnerable o no el inquilino, y si es vulnerable ya se puede quedar, y además no te dejan cortarle la luz ni el agua porque se entiende que es coacción. Es un disparate. Entonces, la doctrina que van a aplicar los jueces en Barcelona es que se revise constantemente si esa persona es vulnerable o no, de modo y manera que en el momento en que tenga un trabajo que se compruebe que no lo es, se le pueda cortar la luz y el agua. Fíjate a qué estamos. Sí. No es que se le pueda echar inmediatamente, sino que directamente la víctima, en este caso el propietario, no tenga que mantenerle el consumo al ocupa. Se decía que en el comunismo están, como no pueden votar, los que votan con los pies, que son los que huyen. ¿Por qué ha desaparecido el 25% de los pisos de alquiler de Barcelona? El 30 ya. Que decía, el otro día decía, Azcón, decía el Falconetti, Azcón, tanto mirar a Cataluña. Hombre, nos impones pagar su deuda como para no mirar. Dice, imita esa ley de alquiler. La ley de alquiler, ya está cara a Zaragoza. Pues imagínate cómo se pondría. Bueno, sería imposible. Pues en esas estamos. En fin, nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía con la mano de bofetadas que se llevó ayer, Navajita Platea, que va a acabar rumbosa. ¿Tú has visto cómo es los textos que musita en su X Navajita? Ni mayúsculas, ni minúsculas, porque claro, no hay mayúsculas, no hay minúsculas, ni puntos, ni comas, ni puntos y seguido, ni acentos. Dice Cayetana, tiene la sintaxis como la ética. Bueno, terminará diciendo que es como los mensajes de Aldama, que nunca existieron. Nunca existieron, no, claro, que decía, luego dijo que se lo había visto un par de... No lo conozco. Bueno, a lo mejor me he cruzado con él un par de veces. Bueno, quizás recibí uno, y en esto estaban como en 40 o 50, ¿no? Creo que llegaban a 90 mensajes. Es que es un hombre, es un seductor. Pues ahora es igual, 2 o 3 mensajes en Twitter, nada más. Pues tal y como está el alcalde, que ayer estaba eufórico, casi está contento, va a ser papá, está feliz, pues lo mejor es que coja ahora los mensajes y se los recite. Bueno, nos vamos a noticias de cercanía y seguimos.